Hola, hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es María Belén y soy una ex testigo de Jehová. Pues bueno, este es un videito breve. Estaba yo grabando otro video para ustedes y me puse a revisar un poquito los comentarios que ustedes me dejan en el canal. Y bueno, entre otras cosas que ustedes me dejan, encontré algo muy interesante. Así que vamos a tocar el tema. Seguramente ustedes conocen este libro, seguramente ustedes lo han visto. Bueno, pues es justamente de este libro del que vamos a estar hablando en esta ocasión, ya que yo encontré en los comentarios una información que me llamó muchísimo la atención. En los comentarios decía que hay una referencia relacionada con el ocultismo en este libro. Y por un lado, bueno, pues yo dije, no, o sea, de pronto no es, porque yo créanme que no satanizo absolutamente nada, no me gusta satanizar nada, porque yo considero que en todos lados, dentro de los testigos de Jehová, dentro de los católicos, en todo lado, netamente, hay gente con buenas intenciones. Permítanme que estoy buscando justamente la referencia para mostrarles. Pero bueno, considero que en todos lados, aquí está, y encontré, existe gente con buenas intenciones. Y yo nunca pierdo la fe en la humanidad. Siempre considero que alguien, por más mala persona que puede llegar a ser, puede tener algo de bueno. Y más aún si tú te dedicas a hacer este tipo de literatura que supuestamente está diseñada, pues para darle un servicio medianamente decente a Dios. Básicamente eso. Ahora, yo no quiero hacer, como yo digo, una polémica de este asunto, pero les voy a decir por qué me llama la atención encontrar esto. Bueno, vamos a empezar. Miren, si ustedes tienen el libro, este libro, Aprendamos del Gran Maestro, en la página 171 y en la página 251, que es la que sigue de la 250, porque esta de acá no tiene numeración, van a encontrar algo curioso. Primero en la página 171, quiero que vean. Este capítulo habla de qué debes hacer, obviamente, como niño, si algún adulto se quiere pasar contigo y tal, que no me parece nada mal. Pero encuentras en la imagen, perdón, que quiero que le vean, encuentras en la imagen esta muñequita de aquí. Que aparentemente uno dice, bueno, es una muñeca de trapo común y corriente, como cualquier otra. Y en la página 251 también encuentras la misma muñequita. Mira, la misma muñequita de trapo. Ustedes me dirán, ¿pero qué pasa? Es una muñeca normal, común y corriente. Pues no, no es una muñeca normal, común y corriente. Ya que esta muñeca, sé que muchos niños la tuvieron, pero ¿dónde está el dato curioso? El dato curioso está que una de estas muñecas, de estas de aquí, fue muy famosa por estar relacionada con el ocultismo, con el espiritismo y con el tema de posesiones obviamente demoníacas. Entonces, miren, a mí se me heló la sangre ver esto aquí, porque uno puede decir, no, pero no es la misma muñeca y tal. Seguramente ustedes han visto esta película que fue muy famosa, o si no lo saben, búsquenla. No es que yo estoy diciendo vayan a verla, porque de hecho no es de mis gustos, no es de mi gusto estar viendo este tipo de cosas, pero para que ustedes vean de esta muñeca tan famosa que se llama Annabelle, que tiene que ver con esto del espiritismo. Y la muñeca original
resulta que es esta muñequita de aquí, de este modelo de aquí. Y para mí, o sea, me llama muchísimo la atención, tal vez no porque la muñeca está ahí, porque no sé si le hacen referencia directamente a esta muñeca, que sería muy, muy grave realmente si así lo están haciendo. Si alguien está haciendo referencia a esta muñeca directamente, sería muy grave, muy grave. Pero posiblemente no le estén haciendo referencia. Pero ya sabiendo qué pasa con esta muñeca, qué representa esta muñeca para mucha parte de la humanidad, para gran parte de la humanidad, que creo que es la palabra, o gran parte de las personas que incluso vivieron esa experiencia con este tipo de muñecas, ¿por qué ponerla en un libro que está diseñado para la adoración a Dios, supuestamente, que habla de su hijo? Porque, bueno, aparte que la muñeca no tendría nada que ver, no tendría que estar haciendo nada ahí, pero bueno, la ponen con una niña, no sé por qué la muñeca aparece luego después en el paraíso, tampoco lo sé. Pero esto es de muy mal gusto. Si ustedes se dan cuenta, la niña no es la misma, es otra niña. Y la muñequita está ahí. ¿Por qué me llama la atención esto? Obviamente, si ustedes buscan el tema de la muñeca original de Annabelle, de la película tan famosa que la vio gran parte del mundo, porque se vio a nivel mundial, incluso yo la vi siendo testigo. Es que el tema de la muñeca de la película no es la original, la muñeca de la película es así, igualita, tal cual un modelo de estas muñecas. ¿Por qué me molesta tanto que esa muñeca esté en un libro de estos, a pesar de que sé que son una religión dañina, como ustedes, muchos de ustedes lo dicen, una secta? ¿Por qué me molesta? Porque aquí está mezclado como el nombre de Jesús, está mezclado el nombre que para ellos es divino y que para muchos es divino, que es Jehová. Está mezclado con enseñanzas, con textos de la Biblia, y eso es lo que a mí me molesta. Sobre todo y tomando en cuenta de que, por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan, yo recuerdo muy claramente porque yo estudié la Biblia desde niña. En alguna ocasión se quitó, me acuerdo tan claramente de este folleto, exige que le decíamos, y no recuerdo otra ilustración, me parece que del libro enseña. No estoy segura de ese libro, pero se quitó o se quitaron ilustraciones. Cuando yo le pregunté a la persona que me daba clases de la Biblia por qué se quitaron estas ilustraciones, ella me dijo que no se sabía netamente por qué se quitaron. Cuando digo ilustraciones me refiero a los dibujos, a los gráficos que ellos usan con personas reales. Por ejemplo, ahorita aquí se ve como si fuera un animado, ¿no? Como si fuera un dibujo. Este libro mayormente es así. Pero generalmente las ilustraciones, los gráficos de los testigos usan a gente real que fotografían o pintan, pero que también son testigos de Jehová. Entonces, la explicación de esta persona que me daba clases de la Biblia era que las ilustraciones se pueden quitar por varias razones. Entre ellas, por ejemplo, si esta mujer de aquí es una testigo de Jehová activa mientras hacen este libro y de pronto ella ya no quiere ser testigo de Jehová o comete un pecado grave o algo pasa y la expulsan, esta ilustración sería cambiada o la mujer removida. Ya, básicamente eso. Porque si tú eres un pecador y de pronto apareces por aquí, pues lo más probable es que te remuevan. Esa fue la explicación que ella me dio. Aparte de que había otras, ¿no? Que de pronto la ilustración no era la más adecuada, que de pronto la imagen no ilustraba bien lo que quería decir la información, y etcétera. Pero una de las razones era que posiblemente esta persona que salía en esta ilustración, pues ya no era testigo y era importante retirarla de la información bíblica porque era como, imagínate, ¿no? Alguien desobediente que esté ahí en una información que habla de Dios. Y sin embargo, ellos ponen este tipo de ilustraciones que sin duda, si alguien que no conoce de la Biblia la ve, sabe perfectamente quién es. Incluso quien
como te digo, o sea, quien estudia la Biblia, quien es testigo, muchas veces sabe a qué hace referencia esta muñequita. Así que me parece una completa doble moral. ¿Por qué cuando se dieron cuenta? Si es que no lo pusieron con intención, ¿no? Claro está, porque si lo pusieron con intención, esto ya es otra cosa y estamos hablando de otros niveles. Pero si lo pusieron sin intención, pues déjenme decirles que cuando se dieron cuenta de que esta muñeca hacía referencia, o más bien es la misma muñeca que está relacionada con espiritismo y ocultismo, pues creo que deberían retirarla por moral y no solo estar presionando a sus adeptos para que sean obedientes a la organización de los testigos de Jehová. Esto es lo que quería decirles, es un video completamente breve. Gracias a la persona que me dejó esta referencia. Yo leo sus comentarios, no siempre tengo tiempo para responderles, trato de leerlos todos. No le doy importancia a lo que no tengo que darle importancia tampoco. Si me dejas un comentario negativo, pues ahí se quedará y estará. De principio trataba de leer todo, pero ahora no. Si ya veo que empieza mal, pues ni continúo. Eso, gracias por ver mi video. Nos vemos en una próxima ocasión. Les voy a subir también otro video. De hecho, ese era el que estaba grabando relacionado a un video que subió o que subieron los testigos a su página, pero también decidí no perder esta oportunidad y buscar si en realidad pues me estaba diciendo la verdad esta persona que me dejó esta referencia en su comentario. Así que conmigo hasta un próximo video. Adiós.